¿Es correcto servir a Dios sea como sea? ¡No! No hagas nada para Dios sintiéndote obligado. No hagas nada para Dios si no tenés ganas de hacerlo. No hagas nada para Dios para ganarte la aprobación de los demás. No hagas nada para Dios para ser alguien. No hagas nada para Dios solo por costumbre. No hagas algo para Dios porque si no lo haces, ¿qué van a decir? no hagas algo para Dios solo para mantener una posición. Lo que hagas para Dios tiene que ser acorde a lo que sos en Él y Él en vos. La vaquita sagrada de hoy: El servicio. Tres, dos, uno. Bienvenidos a este segundo programa de Nuestras Vacas Sagradas. Muy contento de poder estar con ustedes tocando esta vaquita sagrada que es el Servicio. Tenemos que aprender a cuestionar nuestro propio servicio para Dios, a evaluarlo, claro que sí, para ver, observar, analizar si lo estamos haciendo de manera correcta. Vamos a arrancar con un pasaje y luego, vamos a leer algunas frases, pensamientos. Vamos a reflexionar. Acompáñame. Gálatas 5, 13 y 14. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que fuimos llamados a vivir en libertad. Y luego, obviamente, lo que más resuena es que debemos servirnos unos a otros por amor. Libertad y servicio. ¿Te suenan estas dos palabras? Bueno, a veces, lamentablemente, la libertad no va de la mano del servicio y el servicio no va de la mano de la libertad. Y no pueden separarse. Es decir, fuimos llamados a libertad y en libertad tenemos que servir a Dios. Eso quiere decir que no tenemos que servir bajo ningún punto de vista sintiéndonos oprimidos, sintiéndonos esclavizados, mandoneados, subyugados. No. Ese no es un servicio que agrada a Dios. El servicio tiene que estar dentro de la libertad que Él nos llamó a vivir. Entonces, si hay libertad, puedo usar la libertad para hacer lo que le gusta a mi naturaleza pecaminosa, A mis miembros. mis pasiones desenfrenadas, o también puedo usar esa libertad para servir a los demás. Ahora, agrega un ingrediente que es el amor. Esa libertad me tiene que conducir a servir a los demás, pero lo tengo que hacer con amor. Es más, la Biblia dice que todas las cosas las tenemos que hacer por amor. Primera de Corintios 16, 14. Y fíjate qué detalle. Jesucristo mismo dijo: todo lo que ustedes hagan en favor de la gente, de los pequeños, lo hacen para conmigo. Entonces, todo lo que hagamos para con los demás, tenemos que hacer por amor y pensando que lo hacemos para con Jesús. Esto es muy sublime. Bueno, por lo dicho hasta aquí, nos tenemos que olvidar de servir por las motivaciones incorrectas. Olvídate de servir por obligación, temor, rigor, presión, estatus, posicionamiento, fama. Reconocimiento. Tampoco por manipulación, control o por ser alguien, aprobación, aceptación, admiración. Tampoco por costumbre. Por penitencia, culpa. Etcétera. No servir bajo ningún punto de vista por las motivaciones incorrectas. En libertad y por amor, haciendo todo lo que hagamos para con Jesús. Más Biblia. Vamos a ver las características de un buen servicio para Dios. Romanos 12, verso 11. No sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y veamos rapidito otra versión. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Según una versión, la palabra clave es entusiasmo. Según la otra versión, la palabra clave es fervor, fervientes. Escuchá los significados de estos términos. Entusiasmo es un término que se creó con los cristianos. Antes no existía. Viene de enteos, entusiasmo, que significa en Dios. ¡Wow! ¡Wow!
El entusiasmo está íntimamente ligado a estar en Dios. Es decir, cuando uno es uno con Él, no le queda otra que entusiasmarse. Y eso es lo que refleja que uno está en Dios. Por eso está entusiasmado y hace las cosas con todo el corazón, con mucha alegría, con mucha pasión. El otro término es fervientes. Y escucha, significa estar violentamente vivos en Dios. Para servir a Dios entonces tenemos que hervir, tenemos que estar violentamente vivos en Él. Ahora yo me pregunto seguramente lo que te estás preguntando, ¿por qué en tantas ocasiones nos faltó el entusiasmo, nos faltó el fervor, ser fervientes a la hora de servir? No solamente en el templo, dentro de 4 paredes, servir a Dios en la casa, en el vecindario, en el trabajo, haciendo lo que fuere. Acordate, todo lo que hacemos es un servicio y lo tenemos que hacer en libertad, lo tenemos que hacer por amor y Imaginando que es para con Jesús. ¿Por qué nos faltó el entusiasmo? Uno de los motivos es porque nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos lo que Dios hizo en nosotros. Rápidamente nos enfocamos en las cosas que nos están aconteciendo, negativas, contraproducentes, y perdemos de vista aquellas cosas que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. Otro motivo es porque nos alejamos de nuestra experiencia de salvación. En un momento el salmista dijo: vuélveme el gozo, el entusiasmo, el fervor de tu salvación. Claro, había hecho cosas que más bien le rendían culto a sus pasiones carnales, a sus bajos deseos, bajos instintos, y entonces se había olvidado de esa experiencia de salvación que había tenido en Dios. Y también podemos decir que perdemos el entusiasmo, el fervor con facilidad porque bajamos la mirada. Tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, en el mundo de la forma, no en las cosas del cielo, en las cosas del espíritu. Entonces tenemos que hacer un cambio de mirada, un cambio de atención. Y también tengo que hablar que perdemos ese gozo o ese entusiasmo, ese fervor, porque intentamos servir, o de hecho que lo estamos haciendo, en las áreas que no nos corresponden. Hay una frase que me encanta y dice: el propósito de Dios para nuestras vidas se encuentra en la intersección de las calles, la voluntad de Dios y lo que amamos hacer. ¿Qué es lo que amás hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué sos bueno o en qué te desenvolves con facilidad? Poné tus ojos ahí, poné tu atención, poné tu esfuerzo en ese área. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, Pablo le dijo a Timoteo: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Esta es una responsabilidad de Timoteo, de cada uno de nosotros. Dios, a través del Espíritu Santo, nos dio un fuego espiritual. Ese fuego está ardiendo, pero está en nosotros la responsabilidad de hacerlo arder aún más, de que ese fuego, en lugar de apagarse, crezca. Repasá los puntos, acordate de dónde venís, lo que Dios hizo en tu vida, recordá y experimentá una y otra vez la salvación de Dios. Dejá de poner tu mirada demasiado en el noticiero, en lo que dice el vecino, en el mundo de la forma, y eleva tu mirada al Espíritu, a las cosas de Dios. Replanteate el área en el cual te estás desenvolviendo, qué es lo que estás haciendo. Interiorizá, preguntale al Señor, mantén una relación íntima de tal manera que Dios te pueda mostrar y vos puedas sincerarte con Él para hacer lo que realmente amas hacer. En 1 de Corintios, capítulo 9, verso 19 en adelante, hay un pasaje extraordinario. Escuchá, por favor. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, sin dueño, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no soy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea, dijo Pablo, para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Aquí hay un par de puntos importantísimos a imitar. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos al entorno, a esas personas
con las que convivimos, con las que nos topamos, con las que trabajamos o nos congregamos también. Para ganarlos para Cristo, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con esta actitud: flexibilidad, adaptabilidad. Personas que son demasiado rígidas, personas que están muy cerradas, y por eso el campo de servicio se hace estrecho, porque claro, solamente les queda barrer el templo, limpiar los vidrios, lavar los baños, atender la gente que viene, ir a los hospitales, a las cárceles. Igualmente no pueden explorar otras áreas, no salen al mayor campo de servicio que es el mundo, se encierran en 4 paredes, están anulando sus dones y talentos, los dones y talentos que Dios puso en cada uno de nosotros para que sirvamos a la familia de la fe, pero también a aquellos que no son parte de la familia de la fe. Cuando Cristo caminaba por esta tierra, no solamente servía a los que creían en Él, servía justamente a prostitutas, a comilones, pecadores, dando sus enseñanzas, sanándolos, liberándolos, y de todo eso que Él hizo con la gente, cosechó discípulos, 12, 72, un grupo grande de gente que lo seguía, que escuchaba sus enseñanzas, que creía en Él. De los fariseos también rescató a algunos, hizo lo que tenía que hacer porque era flexible, era adaptable. Por eso Pablo imitaba a Cristo en su servicio. Tenemos que aprender a buscar terreno en común con los demás, entrar en su mundo para compartir con ellos, y así Dios quiera que Cristo los salve, no a la inversa, no esperar que ellos vengan a nuestro mundo, esperar a que ellos vengan hasta donde estamos nosotros. No, tenemos que cambiar algunas cositas aquí, algunas vaquitas sagradas acerca del servicio. Bueno, seguimos viendo algunas características de un buen servicio. Proverbios 6 nos da un ejemplo tremendo. Mira cómo empieza: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Servir donde sea, sin que nadie nos tenga que vigilar, sin que nadie nos tenga que regentear. Es más, te digo algo así entre nosotros que a muchos no les gusta escuchar, de un lado y del otro. No recibe Dios el servicio de alguien que se siente obligado a servir. No recibe Dios nada de lo que haga la persona que se siente presionada, subyugada o que hace las cosas en contra de su voluntad. Él mismo nos dio un libre albedrío, lo va a respetar, y si se lleva la gloria, se la lleva justamente porque de ese libre albedrío decidimos hacer lo que hacemos de corazón, de voluntad. Servirle a Dios haciendo lo que hagas en la vida, de manera que Dios reciba tu servicio. Y esto va para aquellos que piensan que tienen que servir de una manera exuberante, no sé, extraordinaria, muy vistosa, para ser aceptos delante de Dios. No, mira lo que dice aquí la palabra, Mateo 10:42. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Ojo, también tenemos que tener un equilibrio entre la intimidad con el Señor de la obra y el servicio en la obra del Señor. Escucha Mateo capítulo 7 verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El servicio aquí claramente nunca puede reemplazar la intimidad. Fuimos llamados a estar con Él primeramente y luego a sanar, a liberar, a restaurar o a hacer lo que sea para con el Señor. Digo esto porque me ha pasado también que atendemos a la obra de Dios y desatendemos al Dios de la obra. Es muy fácil caer en ese error. ¿Quién no se ha sentido Marta y no María en su peregrinar en Cristo? No sos salvo por buenas obras. Sos salvo y entonces haces las buenas obras que Dios ya preparó. En el reino de Dios, vos y yo tenemos un lugar, tenemos un propósito asignado, tenemos buenas obras ya establecidas en Cristo. Si estamos conectados a la fuente, a la vid, vamos a hacer esas obras, vamos a dar muchos frutos. No te olvides que nuestra salvación costó muy caro. Para nosotros, por fe,
recibimos, somos salvos, pero hay alguien que tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir, se tuvo que desangrar, tuvo que dejar todo allí. Esta es la salvación que nos mueve, este es el combustible que nos hace funcionar. Estar así nos enciende en un fuego, estar en Dios, estar conectados, nos mueve a servir con entusiasmo. Acordate, en Teos, en Dios, estar violentamente arraigados al Señor. Escuchá esta frase: el estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual, y el servicio sin intimidad a la superficialidad y a la vanidad. Subimos a la montaña, estamos en su presencia, pero luego bajamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y por último te quiero regalar 4 frases que me dieron vuelta a la cabeza. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos. Martin Luther King. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Eduardo Galeano. Las personas fuertes no tumban a las otras, las ayudan a levantarse. Michael Watson. Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al hacer mejorar la vida de alguien más. Willie Smith. Recordá entonces, lo primero, intimidad. Recordar de dónde venimos, lo que Dios hizo en nosotros. Tener experiencias de su gran salvación. Poner la mirada en las cosas del cielo, en las del espíritu. Sacarlas de las cosas de la tierra, del mundo de la forma, del mundo del ego, de la mente, de la carne. Ser muy sincero, primero con uno mismo y luego con el resto. Pastor, apóstol, hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, con la vida misma. Debemos hacer lo que amamos hacer, y para eso lo tenemos que descubrir, lo tenemos que replantear, ser capaces de decir que no, emprender nuevos proyectos, estudiar, capacitarnos. Acordate la frase: el propósito de Dios para nuestras vidas en este mundo está en la intersección de las calles, la voluntad de Dios y lo que amamos hacer. Ser flexibles, buscar terreno en común con las demás personas, saber que el servicio no está solo en el templo. Sí, en el templo está perfecto, pero el campo más grande está afuera, los campos están blancos. Abramos la mente, abramos las manos, el corazón. Hay muchas cosas para hacer y van a empezar a aparecer justamente cuando tenemos esta actitud de flexibilidad. En definitiva, la cuestión es ser más como Cristo en este mundo. Cuando la gente veía a los discípulos, sabían que habían estado con Jesús. Claro, porque de eso se trata el evangelio y el servicio. Es literalmente lo que hacían los discípulos, es transmitir y vivir conforme a lo que habían visto y oído, porque habían estado con Él. De esto se trata, una forma de vivir. No hay mucho más que agregar a esto, es cuestión de hacer, es cuestión de estar en lo secreto, encenderse, estar violentamente ligados a Él y hacer lo que tenemos que hacer, le guste a quien le guste, ser felices, disfrutar la vida. Espero que esta reflexión te haya servido.